tal? Dios les bendiga, hermanos. Qué lindo volver a comunicarnos a través de esta llamada. Y sabemos que Dios es fiel. Hemos visto los testimonios en este tiempo, sobre todo en la vida de Isaac, y nos alegramos que él ya esté recuperándose. Sabemos que el Señor es el que completa su obra. En esta tarde quiero invitarle que usted pueda buscar su Biblia y abrir en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y como hemos venido hablando de este tiempo, quiero hablarle en esta tarde sobre las contaminaciones. Pero primero vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, donde nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, porque una vez más podemos reunirnos, Señor, y poder comprender que tú eres un Dios que nos amas, que anhelas santificar nuestras vidas día a día, y que la obra del Espíritu Santo es esa, la de santificar nuestro ser, prepararnos para aquel día que nos encontremos. Señor, en esta hora dependo total y absolutamente de ti al compartir tu palabra. Tu Espíritu Santo cautive nuestras mentes, nuestros corazones, y Señor, sujeta todo espíritu que puede impedir que la palabra llegue al corazón. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Qué lindo. Quiero también felicitar a todos los que han hecho la tarea en esta semana. Es bueno estudiar la palabra de Dios. Sabemos que la palabra es la que tiene el poder. Pero quiero invitarlo que allí desde 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, comencemos a leer, porque el versículo que yo leí es la culminación de este pasaje. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Por favor, tenga su Biblia allí y podemos leer juntos. Ahí en su casa usted puede leerlo en voz alta. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esta palabra es maravillosa, porque primero vemos el deseo del corazón de Dios. Nos habla de este nuevo pacto, ¿no? Donde Él dice que nosotros seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios, y que Él nos pastorearía, Él nos ministraría. Pero también nos pide que tenemos que hacer algo, dejar aquellas cosas que no son gratas, aquellas cosas que están mezcladas, aquellas cosas que contaminan nuestra vida. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Dios es santo. Recuerda en el libro de Deuteronomio, cuando Dios habla a Israel, le dice: sed santo, porque yo soy santo. Dios no comparte su pureza, su santidad, su divinidad con lo sucio, con lo manchado. Así que Él anhela que nosotros seamos limpiados día tras día a través de la palabra y a través de su Espíritu que ministra nuestro ser. Recuerda que hablamos que el ministerio del Espíritu Santo es convencer, y convencer primeramente a nosotros. Así que mire qué maravilloso, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, despojémonos, dice otra versión, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Se acuerda el Salmo 1? Por favor, vaya allí en su Biblia, allí donde usted está. El Salmo 1, versículo 1, el primer versículo de estos salmos maravillosos, comienza diciendo una bienaventuranza. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántos consejos de malo escuchamos en este tiempo? Usted sabe que la contaminación es algo que se va pegando, es algo que no nos damos cuenta a veces, pero empezamos a actuar como actúa el mundo, que no tiene fe, que no tiene el mismo Dios y que tiene otras creencias. Así hay tantas filosofías, las cuales la palabra de Dios nos dice también que tenemos que tener cuidado, porque nos apartan del Señor. Así que mire qué bueno, leo de nuevo el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Cuántos consejos hay hoy? Sí, escuchamos tantas cosas. Esto es malo, lo otro es malo, lo otro es robo, lo otro... Hay tantas cosas. Pero bienaventurado, sabe que usted y yo tenemos esperanza. Tenemos un Dios que es maravilloso y que no quiere que nos contaminemos, porque si no empezamos a andar como el mundo. Hay otro versículo precioso que lo vimos el otro día en el libro de Santiago. Puede ir usted a la carta de Santiago, también en el capítulo 1, versículo 12. Cuando vimos la historia de Sansón, leímos estos textos. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Mire qué maravilloso. Sí, la contaminación está, se pega. Es como cuando usted entra en un campo y dice: oh, pero me llené de abrojos. ¿Cuándo fue? Y no se dio cuenta. Pasó por al lado de alguna rama, de algún yuyo, y se pegaron los abrojos. La contaminación de este mundo es igual. Así que el apóstol Pablo dice: amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación de carne y de espíritu. Y acá nos da dos categorías. La contaminación que viene por la carne, la de andar, como decía el Salmo 1, con los pecadores y tener las mismas conversaciones que los pecadores. Allí cuando leímos recién en los versículos anteriores del capítulo 6, dice: ¿qué concordancia hay o qué acuerdo hay cuando nos unimos en un yugo desigual con aquellos que no creen en Jesucristo? A veces ese texto se usa, ¿no?, cuando hablamos del matrimonio, pero no solamente habla del matrimonio, sino dice: no os unáis en yugo desigual. A veces trabajamos con gente que no cree en Dios, no solo que no cree en Dios, sino que reniega de Dios. Y de repente cualquier cosa blasfema contra Dios. Y pareciera que es común. Pero sabe, nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué haría usted si le insultan el padre o la madre? Bueno, cuando alguien profiere una blasfemia contra Dios, está haciendo eso. Porque nuestro Padre es Dios. Y nuestro hermano es Jesucristo. Así que dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué concordancia hay? ¿Qué comunión hay? La luz con las tinieblas. Y a veces, sin darnos cuenta, aceptamos a los pecadores que siguen practicando el pecado, que siguen haciendo cosas que no son gratas delante de Dios, y que tal vez los tenemos hasta sentados en nuestra mesa. Y dice: ¿qué comunión hay? No puede haber ninguna comunión. Y el versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Recuerda que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y aquí a los ídolos se refiere a aquellos que se creen algo sin ser nada. Así que el versículo 1 del capítulo 7 dice: amado, puesto que tenemos tales promesas, la promesa de que Dios sería nuestro Dios y nosotros seríamos sus hijos, su pueblo. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de esa contaminación de carne. Pero también nos habla de esa contaminación de espíritu. Hay tanto espíritu. ¿Se acuerda? El espíritu de seducción que cautivó a Sansón. Él era un joven que había sido entregado a un voto de nazareo, a un voto de santidad. Hoy sería esto, la santificación del espíritu, del alma y del cuerpo. Él había sido entregado a ese voto, consagrado a Dios, pero había una contaminación de espíritu.
Recuerda el espíritu de seducción. Dalila lo atormentaba y le preguntaba cómo podía dominarlo, cómo podía atarlo. Hasta que un día él le abrió su corazón, fue seducido, como dice el proverbio, a un bocado de pan. ¿Serio? Sí. Y sabe, perdió su santidad, perdió su voto de nazareo, porque fueron cortadas sus quedejas. A veces hay espíritus que también andan rondando y de repente nos contaminamos de esos espíritus y podemos empezar a sentir hasta ira, odio, rencor. Usted sabe que en este país se habla de la famosa grieta, que es real. La discriminación ha existido desde Adán y Eva. ¿Por qué se cree que Caín mató a Abel? Porque discriminó la ofrenda que había. Y porque pensaba que era mejor, lo asesinó. Mire, el ser humano no ha cambiado nada en miles de años. Hoy sigue siendo más y cada vez se va haciendo más notorio. El blanco del negro, el alto del petizo, el gordo del flaco, el rico del pobre. ¿Cuántas cosas? Y esos espíritus empiezan a contaminar. Y tal vez sin darnos cuenta, despreciamos. Despreciamos a uno, despreciamos a otro. Y no entendemos de que hay gente que está sufriendo. Hay gente que nos necesita. Hay gente que necesita que le extendamos una mano. Pero estos espíritus nos contaminan. Algo habrá hecho. Esa es la respuesta que escuchamos tantas veces. Está así porque algo hizo. Es verdad. Pero sabe, Dios sigue amando al pecador. Y el pecador siempre tiene tiempo para arrepentirse. Usted y yo siempre tenemos tiempo para arrepentirnos si pecamos. Porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted sabe que el temor de Dios es algo que se ha perdido aún dentro de las iglesias evangélicas. Pareciera que ya nos reconocemos de que Dios debe ser reverenciado. Pareciera que nos hemos olvidado que estamos delante de la presencia de su majestad, de su divinidad. Y se estima como poca cosa el estar en la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el motivo? Hemos olvidado el temor de Dios. Si el Señor se presentara en este momento ahí donde usted está, ahí donde yo estoy, ¿cómo actuaríamos? Muy probable que inclinaríamos nuestro ser. Pero hay miles y miles de cristianos que piensan que eso sería en un solo lugar. ¿Sabe? Cuando Dios se manifiesta su vida, cuando Dios se manifiesta mi vida, no nos queda otra cosa que humillarnos delante de la presencia de Dios. Ese es el temor reverente, el que nos guarda, el que nos cubre, el que nos protege. Un día David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuere a los cielos, allí estás tú. Si fuere debajo de la tierra, también estás. No nos olvidemos que Dios es grande y es poderoso. Así que puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Aprovechemos este tiempo que estamos más en casa para meditar, para buscar, para estudiar. Limpiémonos. Y esto que nos sirve, saquémoslo. A veces hay cosas guardadas de hace mucho tiempo y escoria. Sin llegar a ser o enojo o ira, o hay escorias. El proverbio dice que seríamos purificados como la plata 7 veces, ¿sabe? Y cada vez que se derrite, sale escoria. Y lo derriten de nuevo y sale escoria. Y si podemos tener un tiempo en la presencia de Dios,
con su palabra y meditando lo que leemos, podemos ir sacando. Recuerda el pasaje, ¿no?, de Jeremías: si entre sacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo quiero ser como la boca de Dios. Usted no quiere ser como la boca de Dios. Pero hay que entresacar. A veces está tan metido. A veces esta contaminación nos tiene tan atrapados que no podemos ver la santidad de Dios. Pero si nos limpiamos, si nos despojamos, si nos sometemos a Dios, si purificamos nuestros corazones por el lavamiento de la palabra, empezamos a tener una vida de santidad. ¿Y sabe qué empieza a suceder inmediatamente? Empezamos a tener poder. El poder viene conforme la medida de la santidad. Y el deseo de servir a Dios también viene conforme la medida de la santidad. Dios nos ha llamado para que podamos vivir en santidad, para que la gracia del Señor Jesucristo pueda fluir sobre nosotros. Así que puesto que tenemos tales promesas como que Él nos pastorearía. Recuerda Isaías 58, donde nos habla sobre el ayuno y la oración. ¿Cuáles son las promesas? Y nacería el sol de justicia sobre nosotros. Nuestra sombra sería como el sol al mediodía, que no existe. Él nos pastorearía, clamaríamos a Él y Él nos diría: heme aquí. Seríamos plantíos de Jehová, reparadores de calzadas, restauradores. Qué hermoso, según el espíritu de santidad. Así que allí donde está, yo le invito a que usted pueda cerrar sus ojos unos momentos y pueda pensar en estas promesas grandísimas y maravillosas que Dios nos ha dado. Primero, de ser hechos hijos de Dios. Segundo, de que somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y así podríamos ir nombrando, que invocaríamos su nombre y Él nos diría: heme aquí. En nuestras debilidades Él se haría fuerte en nosotros. Y cuántas cosas. Así que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Despojémonos. Si hay algo que está guardado allí por años, sáquenlo. Porque cuando eso sale de su boca o sale de mi boca, ¿sabe qué? Es amargo y amarga y entristece y trae dolor. Porque no es el Espíritu de Dios el que sale de nuestro ser, sino que es otro espíritu. Porque nos hemos contaminado, hemos perdido el temor de Dios. Si tan solo nuestras palabras fueran siempre bajo el temor de Dios, ¿sabe? Nuestras vidas tendrían un cambio. Así que allí donde está, vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios: Dios, límpiame. Yo no sé cómo, pero tú sabes cómo hacerlo. Te ruego que tu espíritu y tu palabra provoquen en mi vida esta limpieza. Dame el temor para entender que tú eres un Dios celoso y eres reverente. Te debemos reverenciar a ti, el único Dios. Señor, purifícanos día tras día, háblanos de día y de noche. Actúa en mi corazón, Señor. Que esta palabra pueda llegar a mi ser y me limpie. Que pueda despojarme, que tenga convicción para ir a tu presencia y renunciar a esas cosas que atacan mi vida, que me hacen sentir mal y que a ti no te agradan. Señor, tú dijiste que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. En esta tarde te pedimos: socórrenos, Señor. Nos acercamos al trono y venga tu Espíritu Santo, trayendo sobre nuestro ser tu purificación, tu limpieza. Tu palabra es limpia y nos limpia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Si usted ha hecho esta oración sincera, ¿sabe qué? Dios no se tarda en empezar a traer sobre su vida, sobre mi vida, palabras para ser limpiados, purificados. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Que Dios le bendiga en esta tarde y que por la palabra que hemos hablado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Dios le bendiga. El martes volvemos a enviar una tarea. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo llenen su corazón.